Amadas hermanas, Dios les bendiga. Es un gran privilegio para mí esta tarde poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de estos medios. Gracias a nuestros pastores, Pablo López y Gaby, que me permiten esta tarde compartir la palabra con ustedes. Quiero, antes de empezar este tema, hermanas, que me acompañen a hacer una oración y allá desde casita tome su velo, toda mujer que ora y profetiza, que se cubra la cabeza. Amén. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor amado, te damos gracias, mi Dios, por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú uses estos medios, Señor, para que tu palabra siga llegando, Señor, a aquellas almas que necesitan, Señor, tu palabra, Señor. Usa mis labios, Padre. Te invitamos, Espíritu Santo, a que tú seas el que dirijas este tiempo, que seas con cada una de mis hermanas hasta su hogar, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, mis amadas hermanas. Bueno, pues yo quiero compartirles con ustedes este tema que se llama ¿con quién vives en tu hogar? Y mire, en este tiempo que no nos hemos podido reunir físicamente en nuestra casa espiritual, surgen algunos pensamientos, o bueno, en algunas personas, hermanas, hermanos, que hemos tenido la oportunidad de platicar y nos han compartido un poco de su sentir, que nos preguntan, ¿cuándo será el día que regresemos a la iglesia? ¿Regresaremos a la iglesia? ¿Estoy dejando de sentir la presencia de Dios? No es lo mismo estar en casa que estar en la iglesia. A lo mejor no es lo mismo estar orando en la casa que estar orando en la iglesia. Todas estas incertidumbres pueden haber atravesado por más de una vez en nuestras mentes todas estas cuestiones. Pero quiero invitarla a leer en su Biblia, Segunda de Reyes 4:1, desde su hogar. Es bonito tomar la palabra de Dios, escudriñarla y ser como aquellos bereanos, ¿verdad? Que tomaban su Biblia y a ver si es cierto este versículo. Amén. Entonces, desde su casita, hermana, le invito. Y la palabra de Dios dice así: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto, y usted sabe que su siervo temía al Señor. Ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para ser esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella le respondió: su sierva no tiene más que una vasija de aceite. Mire, aquí le traigo una vasijita de aceite, ¿verdad? A lo mejor ella era lo único que tenía en casa. Pudo haber sido, no sé, en medio de su cuarto, donde ella estaba, lo único que tenía en su hogar. Pero quiero ver la situación desde este ángulo. Mire, nos han enseñado, usted sabe, las hermanas que nos hemos podido congregar, nos han enseñado que este hombre pues era escaso proveedor, ¿verdad?, de su hogar. Pero hoy quiero verlo desde otro ángulo. Mire, la situación que esta mujer estaba atravesando es que su esposo recién había fallecido. Y de inmediato, al ver al profeta Eliseo, fue, ¿verdad?, como en un sentir de regañarle, de reclamarle, de decirle: mira, tu profeta, tu siervo que servía contigo, mira, me ha dejado esta deuda, no tengo nada y el acreedor está a punto de llevarse a mis hijos, le debo mucho. Pero Eliseo le dijo: dime, le hizo 2 cuestionamientos. Dime, ¿qué tienes en casa? ¿Qué puedo hacer por ti? La primera pregunta. La segunda, ¿qué tienes en casa? Y en esta pregunta me quiero enfocar, hermana.
¿qué tenemos en casa? ¿Con quién vivimos en casa? Amén. Ella le respondió, una vasija de aceite solamente tengo. Usted conoce el final de la historia, nos lo han enseñado constantemente. Ella tuvo una gran bendición por parte del Señor, pero mire, en este contexto, hablando espiritualmente, hay tres figuras representadas de esta forma. Y en un momento les vamos a a mostrar. El aceite es figura del Espíritu Santo. Eliseo es la palabra profética, es su Biblia, es lo que usted escudriña diariamente. Y la viuda representa a la iglesia, representa usted y yo como aquella mujer que se quedó sin su amado. Amén. Entonces, le pregunto a usted, ¿tiene Biblia en su casa? ¿Tiene aceite en su casa? ¿Quién vive con usted en su casa? Esta figura, hermanos, la podemos ver día a día en nuestro diario caminar con el Señor. Vuelvo a repetir, a esta mujer, su amado recién había fallecido. El que quedó fue el profeta Eliseo, que es figura de los siervos de Dios, la palabra profética más segura, y quedó la mujer, ¿verdad? Quedó la iglesia aquí, mientras que el amado se había ido. Entonces, cuando la viuda fue despojada de lo que creyó que era su única fuente de sustento, corrió con el ministro de Dios a solicitar su ayuda. Pero mire qué situación. Ella acusaba a su esposo de haber dejado con deudas, pero no se daba cuenta que su esposo le había dejado la mejor fuente de sustento de vida, material y espiritual. Porque ¿sabe qué había en su casa? Había aceite, es decir, había presencia de Dios, pero ella no se había dado cuenta. Cuando esa mujer va y le reclama, le dice, pues me dejó una deuda, pero el profeta Eliseo le quería dar a entender, ¿qué tienes en tu casa? Ella dijo, aceite. Entonces él de algún modo le dijo, tienes la presencia de Dios, tienes el mejor sustento. Y es lo mismo para nosotras, hermana. Le quiero recordar una promesa que está en Juan, el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7 y 13. Y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. El versículo 13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Esta figura, hermana, que le muestro, que la viuda se quedó en la tierra, su amado se había ido. Actualmente estamos pasando la misma situación. Nuestro amado no está. En quien creímos, en quien creemos, en quien tenemos nuestra convicción, que es el Señor Jesucristo, físicamente no está. Pero hay una promesa fiel y firme, infalible, que es que el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que está en su hogar. Tal vez ya no venimos a la iglesia, ya no nos congregamos como antes, donde danzábamos y sentíamos su presencia, orábamos y sentíamos su presencia, clamábamos y sentíamos su presencia, pero este tiempo ya estaba preparado para que regresemos a nuestra casa
Y así como esta mujer, le dijeron, ¿qué tienes en tu casa? El profeta Eliseo de algún modo le dijo, tienes la presencia de Dios, búscala, ve, fíjate, ¿qué tienes? Y del mismo modo, tal vez nosotros ya no estamos aquí físicamente en la casa espiritual donde nos congregamos, pero en nuestra casa, ahí está la presencia de Dios. Amén. Entonces, mire, cuando nosotros veníamos a este lugar, cuando nosotros veníamos y nos gozábamos, servíamos, teníamos privilegios, danzábamos, esa era una forma de recoger el aceite. Esa era una forma de que nosotros tomábamos de ese derramamiento de su Santo Espíritu y lo guardábamos. Cuando íbamos a nuestro hogar, tenía que impregnarse en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en todo nuestro hogar. Amén. Entonces, la palabra que aquí se impartió, que usted y yo venimos por mucho tiempo, tal vez algunos muchos años, tal vez algunos ya pocos años, tal vez hubo recién convertidos a la presencia de Dios y que llevaban tal vez un mes congregándose, pero la palabra que cayó en sus corazones, esa semilla, esa unción, tiene que vertirse ahora en su hogar, amada hermana. Amén. Y ahora que estamos viendo este proceso de no congregarnos principalmente, podemos estar atravesando por estos pensamientos que le mencioné al principio. No siento la presencia de Dios como antes o como en la iglesia. No es lo mismo buscar a Dios en la casa o en la iglesia. Pero yo le quiero dar una buena noticia. Si usted de algún modo no ha sentido la presencia de Dios en su casa, yo le invito a que haga esa oración, que invite al Espíritu Santo, ese aceite que pueda ser derramado en su hogar, que pueda invitar diariamente. Mire, el Evangelio, hermana, no es un sentimiento. No es de que si hoy estoy orando, tengo que sentirlo. No, porque somos carnales aún hay esa lucha en nuestra carne de decir, me jalan las cosas del mundo, me jala la información que estoy escuchando día a día, de muerte, de protestas, de que el mundo es un caos. Y puedo estar orando y a lo mejor no siento nada. Pero créanme que al seguir a Cristo no se trata de sentimiento, se trata de una convicción. Y aunque yo no sienta a Dios en mi casa, yo lo voy a seguir buscando, porque yo sé que Él me escucha, porque fue su promesa cuando Él se fue, que cuando Él se fuera, entonces iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que yo lo pudiera sentir cuando esté preparada para eso. Amén. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Y Él nos está permitiendo pasar por este proceso para darlo a conocer, para poder encontrarlo. ¿En dónde? ¿En dónde cree usted que lo podemos encontrar? Antes era bien fácil guiarnos por lo que seguían las demás personas, ¿verdad? A veces como carne podemos ser influenciados por lo que dice mi hermano, por lo que dice mi compañero, por lo que la demás gente sigue. Yo quiero invitarte de que si eres una hermana nueva y que alguien tocaba tu puerta cada vez que había servicio y te decía, vamos al culto. Y es bonito porque conmigo lo hicieron. Y es bien bonito. Pero bendito Dios que está usando estos medios para que ahora se te está tocando a través de esta red social, para que cuando sea una predicación
ahí se imparta la palabra profética, ahí se cumpla lo que este profeta Eliseo hacía, que era compartir, que era mostrarte. Y hoy yo te quiero decir que ahí está el Señor contigo. Si tú recién habías empezado a venir a la iglesia y de pronto pasó esta situación, déjame decirte que el Señor te ama, que el Señor tiene un gran propósito en tu vida y que Él está ahí. Es su promesa fiel. Amén. Entonces, este tiempo Dios no se equivoca. Dios tiene ya todo bajo control. Nosotros sí nos preocupamos y a nosotros como carne nos sacude y mucho, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, una preocupación como mamá, como quienes me voy a dirigir a las que tenemos niños. Una de las situaciones es de que nuestros hijos venían a este lugar y aprendían la palabra, ¿verdad? Qué bonito era cuando salían de las escuelitas y decían, mamá, aprendí esto, mamá, hice aquello, ¿verdad? Pero hay una parte en la palabra que está en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 7, y el Señor nos dice, y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tal vez anteriormente pues nos confiábamos, ¿verdad? A veces la confianza nos gana. Y como aquí les enseñaban a nuestros hijos, bueno, a veces entre semana el ir y el venir del trabajo, la escuela, en los tiempos cortos, no nos daban tanto parámetro para que les pudiéramos enseñar a ellos. Pero esta palabra, hermanos, que les enseñemos diligentemente que las leyes, las ordenanzas de Dios, creo que es un tiempo perfecto, es un tiempo que Dios ya tenía preparado para que la palabra de Dios fuera enseñada por nosotros. Yo creo que nosotros, papá y mamá, si eres solamente mamá y papá, es el tiempo perfecto que tú puedes sentarte con tu niña, con tu niño y enseñarle. Qué inteligente es el mundo que también usa los medios electrónicos para dar enseñanza, ¿verdad? A lo mejor los chiquitos no se clavan tanto en una computadora. Puede que sí, puede que no. Pero los niños más grandes, tal vez tienes adolescentes y te vas, haces tus cosas y están enseñándole a través de esta nueva modalidad de enseñanza en las escuelas. Y tal vez el niño pues busca otras cosas que no debe. Pero qué buen momento es para que tú tomes a tus hijos, te sientes con ellos y les enseñes. Platiquemos con nuestros hijos, no los dejemos a la deriva. El internet está acaparando las almas que más se pueda. Usted lo sabe, nos han enseñado de la red barredera aquí en este lugar. ¿Y qué es lo que está acapando esa red? Está atrapando a las almas y sobre todo, ¿sabe a quiénes? A los jóvenes. Lamentablemente, no le quiero dar malas noticias, pero ¿qué es lo que está causando este virus? ¿A quién está afectando principalmente? ¿Sabe a quiénes? A los más grandes. Tal vez sabe por qué. Porque hay enseñanza en ellos, porque hay sabiduría en ellos. Sabiduría que el enemigo no quiere que se impartan a los más jóvenes. Porque si alguien se muestra ante la sociedad, tal vez, mire, así como yo, con hojitas, no, pues ya es análogo, ya no nos funciona. Pero si alguien lo ven muy apto en computadoras y en sistemas electrónicos, no es que sea malo, que Dios nos permite estar más preparados cada día.
Pero si lo usan con otro objetivo, ¿usted cree que eso es sabio? Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. Tiene que haber sabiduría de Dios y tiene que haber preparación. Y los jóvenes de ahora tienen mucha preparación. Mamá y papá, no nos olvidemos de enseñar a nuestros hijos, a los más pequeños. ¿Usted se recuerda lo que hacíamos o que hacían las maestras en este lugar? Les hacían hojitas, dibujitos y con un texto en la Biblia. Ellos son como esponjitas. Nuestros hijos quieren aprender, quieren saber más cosas cada día. En la casa, pues yo creo que pues sí se aburren, ¿verdad? Quieren salir, pero muéstrele amor por la palabra. Así como usted y yo creemos en el Señor, demostrémosle a ellos. Sentémonos con ellos a la mesa a platicar sus cosas. No salgamos de su mundo. Seamos parte de su mundo. Amén. Sigo avanzando. Usted se recuerda lo que le dijeron perdón. Sin duda alguna, el poder estar en la casa de Dios tenía un gran gozo, una gran satisfacción. Convivíamos, reíamos, nos acompañábamos en nuestros malos momentos, en nuestros buenos, pero, ¿sabe, amada hermana? Bueno, le decía antes, este es un tiempo complicado. Este es un tiempo donde nos están sacudiendo y fuertemente. Para eso le quiero pedir que me acompañe a Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Mire, el Señor Jesucristo le decía a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado a Dios por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Qué difícil, hermano, hermana, esta situación de Pedro. Esto fue antes de que negaran a Jesús, de que Pedro negara a Jesús. Entonces, en las pruebas es donde clamamos y decimos: Señor, que mi fe no falte. Y entonces a Pedro bien firme, ¿verdad? Mire qué fácil estar aquí en esta casa. Y si nos hubieran dicho anteriormente que sí se nos dijo en las profecías, nos decían prepárate, ¿verdad? Constantemente la profecía de Dios decía prepárate. Vienen tiempos difíciles. La palabra profética más segura que es la Biblia, la palabra de Dios, decía prepárate. Entonces, si antes nos hubieran dicho, mira que viene Satanás y te va a zarandear. Aquí, hermanos, uy, qué fácil, ¿no? Y todos unidos nos dábamos nosotros mismos ánimo. Pero ¿qué tal en casa solitos? ¿Qué tal en casa pasando situaciones difíciles? Es ahí donde decimos, pues como que no es lo mismo, como que ya extraño que esté alguien conmigo platicando, ¿verdad? Entonces, le quiero mostrar una figura, una parábola en Mateo 13, 29 y 30. Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
En esta parábola, hermanos, si usted la lee más tranquilamente en su casa, pero de verdad le invito a que la lea. Resulta que el dueño de esa tierra plantó semilla, plantó trigo, pero vino el enemigo y plantó mala semilla. Entonces los segadores, al llegar el tiempo del crecimiento de aquel sembradío, vieron que había cizaña, y la cizaña es muy parecida al trigo, solo que pues esa no tiene ninguna función, es como maleza, y no es bueno para la tierra que creciera junto, ¿verdad? Entonces, mire, a Pedro le dijeron: Pedrito, te vamos a agarrar para me está pidiendo el enemigo que te zarandee como a trigo, le dijo, como a trigo. Yo me acuerdo que en una ocasión nuestro apóstol Enrique nos enseñaba cómo era el zarandeo, ¿verdad? Que dice que agarraban como unos cerneros y lo agarraban y se pasaban el trigo de uno a otro, y luego regresaba al otro cernero, y así sucesivamente. Entonces, ay, hermano, estas situaciones a veces no las quisiéramos vivir, pero como esta figura la quiero representar con nosotros mismos, somos humanos y en nosotros puede haber cosas malas que representan la cizaña, y puede haber cosas, el fruto de Dios que representa el trigo, que es su palabra en nosotros. Entonces, ¿para qué es el zarandeo? ¿Sabe para qué? Para quitar todo aquello que no nos sirve, para quitar aquellas cosas que nos estorban para llegar a la presencia de Dios. Mire lo que dice, aquel dueño de aquella tierra decía: recoged el trigo en mi granero. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros seamos trigo, ese trigo que nos lleve a su presencia. ¿Y cómo va a ser eso? Pues a través de las pruebas tal vez difíciles que podamos estar viviendo. Entonces, hoy podemos volver, pero ¿cómo vamos a volver aquí a la iglesia? ¿Esperamos vaciarnos de su presencia para llenarnos en nuestra casa espiritual? ¿O llegaremos llenos para seguirnos fortaleciendo como hermanos? Vuelvo otra vez a lo de Pedro, que le decía en el versículo 32 de Lucas 22: pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Vuelvo a lo mismo. La presencia de Dios debe de estar con nosotras en nuestro hogar para ser fortalecidos cada día. Aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque no sea lo mismo estar en la iglesia que estar en la casa, ¿sabe qué tenemos que estar haciendo usted y yo? Fortaleciéndonos, crecer. Es muy importante cuando nosotros veníamos en la palabra de Dios nos decían que no dejáramos de congregarnos. ¿Por qué? Porque teníamos que estar fortalecidos. Así como aquel hombre de la viuda, que yo creo que juntos como familia asistían con Eliseo a sus enseñanzas, les servían, no creo que solamente él, pero cuando él se fue, cuando el amado de esta viuda se fue, ella no se había dado cuenta que la presencia de Dios estaba en su casa. Y tal vez puede estar pasando con nosotros que no nos habíamos dado cuenta que la presencia de Dios estaba también en nuestra casa, que ese aceite estaba en nuestra casa. Me recuerda ahora cuando en el tabernáculo se tenían que encender las lámparas. ¿Sabe con qué era? Era con el aceite.
y la presencia de Dios nunca, nunca tenía que estar apagada, siempre tenía que estar encendida. Igual este aceite no debe de apagarse en nuestro hogar. Este aceite debe de permanecer, y así como nosotros recogíamos ese aceite en la iglesia y lo llevábamos hasta nuestros hogares, nosotras éramos las vasijas, portadores de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para llevarlo hasta nuestras casas. Amén. Entonces, mi amada hermana, quiero platicarle el proceso de adquirir el aceite, ¿verdad? Yo sé que como iglesia nos dolemos de las malas situaciones que pasan nuestros hermanos en la fe. Nos duele porque somos un solo cuerpo. Entonces yo quiero platicarle un poco del proceso de adquirir el aceite o la presencia de Dios en nuestra vida. El proceso de adquirir el aceite es, en el aceite de olivo es a través de el árbol. Bueno, es un árbol de olivo, y el fruto que da ese árbol son aceitunas. Entonces esas aceitunas son tomadas en una compresa y son machacadas lo más fuerte posible, se machacan duro, duro, duro. ¿Para qué? Para sacar el aceite. A nosotros, como iglesia, podemos estar pasando por un proceso duro. Podemos estar pasando por un proceso donde tenemos que ir a doblar rodilla. ¿O sabe qué? En una adoración proscuneo, que es así lo más tendernos en el suelo. ¿Para qué? Para ser machacados, para sacarnos la presencia de Dios de nuestro interior, de clamar con fuerza, con ese clamor que la palabra nos dice, ¿verdad? Con gemidos indecibles, para sacar la presencia de Dios y que habite en nosotros constantemente, pero a veces a través de esta compresa que muchas veces no quisiéramos pasar, pero es necesario para que viva en nosotros ese fuego de Dios, para que su lámpara nunca se apague de nuestra vida. Entonces, en lo espiritual, un proceso en el que aprendemos a conocer más al Espíritu Santo es a través de esas pruebas que nos lleva esa compresa donde exprime toda nuestra carne para llevarnos a conocerlo y saber que Él vive con nosotras. Me quiero enfocar. Yo orando le decía a Dios: Señor, yo sé que hay necesidad en mujeres, tal vez que van iniciando, tal vez que ya llevamos algunos años en el recorrer con el Señor, o tal vez con algunas hermanas que antes veíamos en este lugar y que ya no están. Y sabe que sentía de parte del Señor decirle: hermana, es tiempo de regresar al Señor. Hoy me quiero dirigir a esas almas que se han alejado del Señor, que tal vez vinieron a este lugar, experimentaron ese aceite con el Señor y hoy ya no están aquí, o quizás se dejaron de congregar antes de que todo esto pasara. Hoy te quiero decir, es un tiempo de reconciliación, es el año de la reconciliación y el Señor te está llamando. No dejes que estas pruebas te alejen, sino al contrario, que estas pruebas te puedan sacar el aceite y te puedan acercar más al Señor, que tu lámpara se encienda. Y también a ti, hermana, que empiezas a caminar en el Señor, en un acto profético, yo traje este aceite. ¿Por qué? Porque dice que Él nos ha llenado de todo poder y toda autoridad para poder decretar. Entonces, amada hermana, yo te pido que tú en tu hogar tomes un aceite en tu casa, si puede ser de olivo, qué mejor, y que oremos al final vamos a orar por este elemento
como un acto profético y que podamos ungir nuestros hogares. Oremos por cada puerta, por cada ventana, por las paredes de nuestro hogar, que oremos por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestro sustento y que Dios nos siga abriendo puertas de bendición. Amén. Y ya para ir terminando, amada hermana, quiero terminar con esta parábola que está en Lucas 15, versículos 8 y 10. Y la palabra de Dios dice así: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá su lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Amén. Quiero hacer una invitación. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, que hagamos una oración de fe. Vamos a hacer 2 oraciones ahorita que ya vayamos terminando, pero te quiero invitar a ti. Si tú no conoces al Señor, si tú no has invitado al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, yo quiero invitarte esta tarde. Si tú solamente has sido participante o simpatizante hasta este día, quiero que hagamos una oración de fe. Y mira, así como esa mujer dice, perdió una moneda, pero dice, ¿acaso no encenderá su lámpara? ¿Acaso no buscará ese aceite? ¿Acaso no? Dice que la buscaba con diligencia. Entonces, así como esa mujer, tú y yo vamos a buscar la presencia de Dios con diligencia hasta encontrarlo, hasta encontrar esa presencia de Dios divina. Amén. Entonces, yo quiero hacer 2 oraciones en esta tarde. Quiero que usted me acompañe a orar. En este tiempo creo que Dios no se equivoca, le comentaba, los tiempos de Dios son perfectos y creo que es el tiempo en el que vamos a usar estos medios para alcanzar las almas. Así, el enemigo es un imitador de todo y así como arrebata las almas a través de esta red barredera, creo que es el tiempo que tenemos que cambiar las condiciones, que creo que debemos de cambiar este ángulo, esta partida del juego. Y así como el enemigo arrebata almas, también nosotras debemos de arrebatar aquellas almas que necesitan ser alcanzadas por el Señor y a través de este medio. Tal vez como evangelistas no pensábamos que fuera así, ¿verdad? Pero mire, el Señor usa todo a favor de su iglesia. Amén. Entonces yo quiero invitarte a ti, jovencita, mujer, si algún varoncito está escuchando esta predicación, que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración de fe, que la presencia de Dios pueda llegar hasta ese lugar a donde tú estás. Amén. Y tú, ahí donde estás, repitas estas palabras. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios y verás que ese aceite va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, te va a abrir puertas de sustento y de sanidad. Amén. Padre amado, en esta hora te quiero pedir por aquellas almas, Señor, que necesitan, Señor amado, de ti. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Te reconozco como mi único Señor y como mi único Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tú me des una nueva oportunidad. Amén. Así de sencillo es abrirle la puerta de tu corazón a Dios. Y yo te recuerdo, no es por emoción, no es por sentimiento, es por convicción.
es porque Dios es un Dios verdadero. Al Dios que servimos es un Dios de verdad, es un Dios auténtico y Él nunca, nunca, nunca te va a fallar. Y mi amada hermana, si tú puedes tomar un poco de aceite de olivo, tal vez no en este momento, pero sí más adelante, yo te pido que tú y yo oremos por este elemento y que lo usemos en nuestros hogares, como ya te mencioné. Amén. Padre bendito, en esta hora, Señor, tomamos este elemento, Señor, como señal, Padre, para nuestros hogares, Padre. Yo te pido que cada aceite, Padre, que está en la casa de nuestras hermanas, Padre, sea activado en el nombre de Jesús. Lo activamos, Padre, para desatar bendiciones, para derramar, Señor, sanidades, Padre, sobre nuestros hermanos, Padre, que necesitan en este tiempo tu sanidad física, tu sanidad espiritual, Señor. Padre, que también sirva como señal, Señor, a las potestades espirituales, Señor, que no son conforme a tu voluntad, Padre, para que nuestros pensamientos, Señor, tengan que ser guardadas, Padre. Nuestras mentes, Padre, puedan ser guardadas, mi Dios, de todo mal pensamiento, Señor. Que nuestros hogares, Padre, puedan ser sellados, Señor. Que toda puerta sea sellada, Señor, para que tu presencia permanezca, Señor. Si ha entrado, Señor, que no salga, Señor. Y que si aún hace falta que tu presencia entre a nuestros hogares, Señor, que se habilite para que pueda entrar tu presencia, Señor, y no salga nunca más, Padre, tu presencia de nuestros hogares, mi Dios. Yo bendigo, Señor, esta tarde a cada hermana, Señor, que nos ha dado la bendición de poder estar en sus hogares, Padre, que las bendigas, que tu presencia habite con ellas en su hogar, Espíritu Santo. Que en ese lugar, Padre, tú puedas mostrar tu presencia y tu voluntad a nuestras vidas, Señor, y que hagamos, Señor, tu voluntad y que no desfallezca nuestra fe, Señor amado. Te lo pido todo, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén.